Hola queridos hermanos, queridos amigos, aquí estamos un día más. Vamos a tener otro estudio bíblico, vamos a volver a la palabra de Dios y vamos a abrirla para tratar de escuchar la voz de Dios, lo que Dios nos quiere decir. Estamos cada día en este directo de Facebook. Todos los estudios que aquí realizamos después se cuelgan en nuestro canal de YouTube, el canal de la Iglesia. Tenéis que buscar por Església Cristiana Unida de Valls. El enlace lo tenéis aquí, en el mismo Facebook. Si miráis arriba de este directo, más arriba, está anclado ahí siempre al principio de la página, del perfil, está ese enlace. Y ahí podéis seguir todas las series que hemos dado, pues las podéis seguir. Entráis en ese canal de YouTube, buscáis listas de reproducción y ahí están todas las series. Y hoy vamos a continuar con una de esas series que nos ocupan en estos últimos días, que es la serie que hemos titulado Tu Nueva Vida. Y vamos a ver la tercera parte del estudio que estamos tratando sobre la santificación, que es una de las doctrinas básicas que todo creyente no solo es que tenga que conocer, es que tiene que vivirla, porque hemos sido llamados a ser santos. Se produjo la santidad cuando creímos en Jesús, porque su sangre nos limpia de todo pecado. Pero después, ahora la Biblia nos llama a ser santos. Por eso a los corintios se les llamaba, el otro día lo veíamos en Primera de Corintios 1:1, a los santificados, y más adelante decía llamados a ser santos. Cristo es quien nos santifica. Pero ahora que has sido santificado, tu vida tiene que reflejar eso. Es lo mismo que decir que la fe no sería nada sin las obras, o las obras tienen que demostrar tu fe. Y ahí estamos hablando en esto, en la santificación en nuestras vidas. Es uno de los temas que necesitamos asimilar y vivir, porque Dios nos ha santificado, nuestro Papá es santo, nosotros tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Así que vamos a pedirle al Señor su dirección, vamos a orar, vamos a pedir que el Señor nos dirija en este tiempo de estudio bíblico y vamos a abrir la Biblia y a ver qué es lo que el Señor nos dice. Oramos. Padre, estamos agradecidos por esta oportunidad que nos das un día más de abrir tu palabra y escuchar tu voz. Tú nos hablas, Señor, lo sabemos, estamos convencidos de que ahora todo lo que vamos a hacer está dirigido por ti. No hemos venido aquí por nuestra propia iniciativa, sino que la obra del Espíritu Santo se está haciendo en nosotros y eres tú quien nos ha impulsado a reunirnos alrededor de tu palabra, hermanos de diferentes lugares, con la intención de escuchar tu voz y de esa forma que tú sigas obrando en nosotros, sanando nuestras almas, transformando nuestra forma de pensar. Por eso pedimos tu dirección para que todo lo que hablemos y digamos en este tiempo venga de ti. Que sea el Espíritu Santo quien nos esté guiando a la verdad y enseñando todas las cosas. Guíanos, enséñanos, danos sabiduría, Señor. Esa sabiduría que viene de ti, no nuestra sabiduría humana. Sabiduría para entender las verdades que tienen que ver con tu reino. Por eso, Padre, también te pido una bendición muy especial por cada uno de mis hermanos que escuchen este estudio bíblico. Llévalos de tu mano y, Señor, provoca en cada uno de nosotros ese hambre por tu palabra, que nunca desfallezca, que podamos seguir perseverando en tus cosas un día más. Señor, toma el control, nos ponemos en tus manos, toma nuestros pensamientos, nuestros corazones y pon la palabra en mi boca para que hablemos lo que tú quieres. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues bienvenidos a todos. Estamos aquí un día más con este directo de Facebook. Estamos estudiando acerca de la santificación. Así que tenéis vuestras Biblias preparadas, tenéis todo a punto. Voy a mirar en el chat en directo porque siempre hay hermanos que escriben
y nos gusta comenzar así, saludando, correspondiendo a los saludos que los hermanos han escrito. Benito ha escrito ahí, buenas noches, Benito, bienvenido. Miriam, buenas noches, Miriam. Ana Rita, bendiciones también para ti. Y ahí tenemos a Gabriel y a Yolanda, buenas noches de nuevo, bendiciones. También está Juan Bermudo, hola Juan, Dios te bendiga, bienvenido. Paco y Rosario también están ahí conectados, saludando, buenas noches. Tenemos a Andrea Moreno, buenas noches Andrea, bienvenida. Andrea se incorpora, nos está conociendo, nos alegramos mucho de tenerte por aquí. Y José Luis estaba hoy con el camión por ahí por la zona de Valencia. Buenas noches José Luis, bienvenido, bendiciones. Bueno, hay más hermanos conectados y no todos pueden escribir y hay otros que se están conectando. Seguramente aparecerán más comentarios, pero nosotros ya vamos a hablar del tema que nos ocupa hoy. Y vamos a retomar porque se nos quedó en el aire un tema importante, algo que siempre ha generado muchas preguntas, que es lo que llamamos blasfemia contra el Espíritu Santo. El último día estábamos leyendo diferentes textos que nos hablan de la obra del Espíritu Santo, porque Dios nos santifica y lo hace a través de la obra del Espíritu Santo. Y habíamos leído en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Juan, y fue ahí, precisamente, en el Evangelio de Lucas, vamos a volver ahí, a ese texto, Lucas capítulo 12, donde vamos a mencionar un poquito lo de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir? A muchos les preocupa, porque dice ahí que el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. Es el único pecado en la Biblia que dice que no tiene perdón. Y tenemos que entender bien exactamente lo que significa eso, para no poner un peso sobre nuestras vidas que no corresponde, que nos pueda pasar como les ha pasado a algunos en la historia. Por ejemplo, a un teólogo muy conocido, era teólogo filósofo, se llamaba Kierkegaard. Él pasó su vida bajo una nube de tristeza, cuenta ahí en su biografía, porque él creía que cuando era joven, él ejercía como pastor, y desesperado, un día, desesperado por problemas que tenía y por situaciones en su vida, él contó que había proferido palabras en contra del Espíritu Santo. Y él vivió toda una vida con un peso de duda, sospechando, creyendo, preocupado de que esa actitud que un día tomó pues lo fuese a condenar para siempre. Bueno, yo creo que ya por pura lógica uno piensa, ¿no?, que alguien puede en un momento dado, por unas circunstancias especiales, proferir palabras contra Dios, pero el verdadero Hijo de Dios inmediatamente cuando se da cuenta se va a arrepentir, se va a humillar. Entonces la pregunta es, ¿y si uno entonces maldice al Espíritu y se arrepiente, se salva? Porque ahí dice que la blasfemia contra el Espíritu es el único pecado que no va a ser perdonado. Bueno, pues vamos a ver qué dice ahí el texto. Vámonos a Mateo capítulo 12. Habíamos visto el texto que leímos, creo que fue en Lucas 12, pero también se menciona en Mateo 12. Estaremos en Lucas 12, que es el que leímos el otro día. Leímos el versículo 10. ¿Lo recordamos? Lucas 12, 10. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Bueno, es el único pecado en la Biblia que dice que no tiene perdón. Lo hemos explicado alguna vez, pero vamos a tratar de explicarlo otra vez por si alguien pues no lo ha escuchado, no lo sabe, no lo recuerda. Bien, tendremos, como suele ocurrir siempre con cualquier texto, tenemos que considerar el contexto, a qué se refiere Jesús, a quién les está hablando, qué quería enseñar Jesús con esto y qué significa eso de blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Qué es hablar contra el Espíritu Santo? Bueno, el contexto nos sitúa
en uno de esos enfrentamientos que Jesús tiene contra los fariseos, contra los líderes religiosos que le confrontaban, que trataban de atrapar a Jesús en alguna contradicción, en algún fallo. Siempre le acechaban, siempre venían contra él. Y en el contexto se sitúa a Jesús enfrentado con estos hombres. Me voy a ir ahora al texto de Mateo, porque Lucas y Mateo hablan del mismo momento, el mismo episodio. A veces ocurre que lo que un evangelio dice es más escueto, otro evangelio amplía la información dando más detalles. Y en el texto de Mateo, capítulo 12, ahí el texto, como notarás, del versículo 22 en adelante es más amplio y nos sitúa más exactamente en el por qué Jesús dice esas palabras. Mira, en Mateo 12, 22, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? O sea, la gente se sorprendía al ver las obras que Jesús podía hacer. Claro, Jesús está mostrando autoridad. Él ha demostrado autoridad sobre los enfermos, los ciegos, los cojos. Él ha demostrado autoridad sobre los muertos. Ha resucitado muertos. Ha demostrado autoridad sobre los elementos, el viento, el mar. Pero también ha demostrado su autoridad contra los espíritus, sobre los espíritus inmundos, los demonios. Y la gente, al ver todo esto, dice que se quedaba atónita. Y claro, la pregunta es, ¿y quién es este? ¿Quién es? Algunos decían, ¿será este aquel hijo de David? Están refiriéndose a la profecía, a lo que estaba escrito, que vendría el Mesías, el Cristo, el hijo de David. Pero fíjate la reacción de los fariseos. Esa falsa religiosidad, la hipocresía en algunos que dice que son cristianos, que son creyentes, en este momento eran judíos que se suponía que eran muy creyentes en todo lo que Dios había enseñado, pero Jesús viene con el mensaje que solamente Dios tiene, no hay más mensajes que este, y al oírlo, versículo 24, decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? ¿Y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Y ahí nos paramos. ¿Notas? Aquí el contexto nos explica muchos más detalles que el pasaje en Lucas. Y ya sabemos a quién les está hablando, por qué Jesús dice estas palabras, por qué Jesús da esta enseñanza. Todos los pecados serán perdonados, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. ¿A quién van dirigidos? A los fariseos, a los falsos religiosos que no buscan la verdad de Dios, sino que tratan de impedir la obra de Dios. Ahora os pregunto una cosa. El poder que sale de Jesús para lo que antes decíamos, sanar enfermos, controlar los elementos, liberar demonios, ¿de dónde venía ese poder? Porque nosotros sabemos que la Escritura dice que Jesucristo se despojó, así como quien se quita las ropas, se despojó de su gloria y de su honra, de su parte divina, y se hizo hombre, nació como un bebé, creció como un niño, se hizo joven, se hizo adulto. Él vino como hombre, no vino como Dios.
Es un gran misterio, ¿eh? No me preguntéis cómo es posible que eso ocurriese. No lo sabemos, ni Pablo hablaba de esos misterios. Entonces, pero sí sabemos que Él ahora tiene poder, Él puede hacer todas esas cosas, y hace poco, no sé si fue ayer o antes de ayer, en un estudio hablábamos de esto y estábamos viendo que todo ese poder le venía de Dios, porque el Espíritu de Dios estaba sobre Jesús. Dios nunca le abandonó, siempre estuvo con Él. Todo el poder, todo el conocimiento, toda la revelación a Jesús le venía de parte directa, de parte de Dios, por el Espíritu Santo. Y este es uno de los textos que dice eso, porque lo hemos leído en el versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios... ¿Pero qué dijeron los fariseos? Los fariseos le dijeron a Jesús que Él echaba fuera los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. O sea, la obra del Espíritu Santo, ellos la atribuían a Satanás, a Belcebú. Entonces, esta es la actitud que Jesús rechaza. Esto es lo que Jesús confronta. A esto es a lo que Jesús dice: si tenéis esa actitud, no seréis perdonados. ¿Por qué? Porque la obra de Jesús es la única que nos puede salvar. ¿Y cómo lo hace? A través del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado y de maldad. O sea, para que tú puedas llegar a ser salvo, necesitas, vamos a decirlo así para que lo entendamos, necesitas dejar que el Espíritu Santo te convenza de que eres pecador. Toda persona, cuando llega a un punto en el que dice: Señor, es verdad, soy un pecador y necesito tu salvación, creo en Jesucristo como mi Salvador. Toda persona que llega a ese punto es porque han escuchado la voz del Espíritu Santo. Es porque han dejado que el Espíritu Santo les convenza. Y digo, le han dejado porque Dios nos ha hecho libres. Y seguimos siendo libres siempre. Él no nos obliga a nada, Él nos habla, nos enseña, tiene paciencia, insiste en nosotros, pero somos nosotros los que tenemos que dejarle a Él que obre en nuestra vida. Entonces, es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Solamente se puede llegar a ser salvo así. Quiere decir que si tú blasfemas contra el Espíritu, si tú no aceptas la obra del Espíritu en tu vida, entonces no podrás llegar a ese punto de reconocerte pecador y creer en Jesucristo como tu Salvador personal. Jesús dice que el que peque contra el Hijo le será perdonado. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, es posible que una persona blasfeme contra Jesús. Diga: no, yo no quiero saber nada de Jesucristo, yo no creo en Él y tal. Pero el Espíritu Santo sigue insistiéndole a esa persona para que se dé cuenta de su error y para que crea. Si la persona escucha la voz del Espíritu y entonces se da cuenta de su error y cambia la opinión y ahora confiesa que Jesucristo es su Señor, será salvo. Pero si una persona blasfema contra el Espíritu, si una persona niega la obra del Espíritu, esa persona jamás podrá llegar a arrepentirse. Y si no se arrepiente, no será salvo. O sea, lo que no se perdona es rechazar la salvación. Todos los pecados, Dios los puede perdonar. Si tú vienes al Señor diciéndole: Señor, yo fui un asesino en serie, maté a miles de personas, fui un genocida, pero estoy arrepentido, ¿crees que Dios te perdonará? Sí. Si tú vienes y le dices: Señor, toda mi vida he robado, he cometido los robos más grandes que había, pero me he dado cuenta de mi error, estoy arrepentido, ¿crees que Dios perdonará? Claro que sí. O sea, no importa lo que tú hayas hecho en esta vida, el sacrificio de Jesús fue suficiente para perdonar todos tus pecados. Todos, recuerda que lo estuvimos estudiando un día. Todos. Pero si cuando el Espíritu Santo viene a convencerte de ese pecado, tú dices: no quiero saber nada, el Espíritu Santo, quizás no lo digas así, simplemente le resistes, ¿no? Yo estoy escenificando para que entendamos. Entonces tú dices: no, yo no quiero saber nada, no. Jesús echa fuera demonios por Belcebú. Jesús es un hombre más. Jesucristo era otro religioso.
Jesucristo no resucitó, se quedó muerto en una tumba. Lo que estás haciendo, aunque no te des cuenta, es blasfemar contra el Espíritu Santo. La palabra blasfemia se puede traducir por maldición. Es por negar su obra. Entonces, Dios no te perdonará. O sea, dicho de otra forma, Dios no perdonará a nadie que rechace la salvación. Dios no va a hacer nunca lo siguiente, o sea, ahí hay uno que está rechazando. No, yo no quiero creer en Jesucristo, yo no quiero creer en nada, déjame tranquilo, no me hables más de esto. Y de pronto Dios dice, bueno, está rechazando la salvación, pero yo lo perdono. No, es imposible que eso ocurra. Recuerda que la salvación es un regalo que Dios te da. Yo tengo en mi mano un bolígrafo, ahora imagínate que esto es la salvación. Entonces yo te lo ofrezco. Te lo ofrezco gratis, no tienes que pagar nada. Yo te digo, toma, quiero regalarte algo. Toma, te lo doy. La salvación viene así de parte de Dios. Yo te quiero salvar. Y es un regalo, es por gracia, es por misericordia. Yo quiero que tú te salves, que estés conmigo en la eternidad. Así te habla Dios. Y solo tienes que tomar esto, te lo regalo. Pero tú dices, no lo quiero, y me lo rechazas. Y yo insisto, no, pero es que yo te lo quiero regalar. Y tú también te mantienes firme en tu postura. No, no lo quiero, lo rechazo. Ahí da los argumentos que sea. Entonces yo no puedo hacer nada más. Yo te puedo insistir, te puedo hablar, puedo tener paciencia, pero mientras tú tengas la actitud de rechazar esto, jamás serás salvo. O sea, esto no te lo puedo dar a la fuerza. Puede ser que yo te lo suelte en las manos. Pero tú dices, no, no lo quiero. ¿Os ha pasado también a vosotros? Cuando alguien, un familiar, a veces las abuelitas, que te ven con 40 años y te dicen, ay, mi nieto, toma, quiero darte algo. Y vienen con, yo que sé, un billete de 10 euros. Y tú dices, no, abuela, no, tú lo necesitas más que yo, no. Que sí, tómalo. Y viene y te lo mete en el bolsillo, ¿no? Y tú así sin querer, pues te lo sacas del bolsillo, la distraes y se lo dejas ahí encima de la mesa. Ese dinero no está en tu poder, no es tuyo. Lo dejaste allí. No te pueden obligar a tomar un regalo. Si tú no lo aceptas, lo estás dejando de disfrutar, de tener. Entonces Dios es lo único que no va a perdonar para que una persona se salve o no. ¿Por qué? Porque tú no estás tomando lo único que te puede salvar, que es creer en Jesucristo, y esto lo produce el Espíritu Santo. Bueno, eso es lo que significa blasfemar contra el Espíritu Santo. Una persona puede equivocarse en cuanto a su actitud de creer en Jesucristo de una forma u otra, pero si permite que el Espíritu Santo le hable en su espíritu interiormente, esa persona se salvará. Bueno, el tema no era bien este. Esto surge ahí porque estamos hablando de la santificación. Dios nos llama a ser santos. Y hablamos de que esta santificación se produce por el Espíritu Santo. Entonces, al leer diferentes textos, aquí estábamos viendo cómo era el Espíritu Santo el que operaba en Jesucristo para que Jesús pudiese hacer todos estos milagros. Jesús lo dice, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios. Entonces, también ahí hay otro pasaje que a veces crea confusión. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Bueno, este es uno de los 2 o 3 textos que se tratan de unir entre sí, aunque no tienen que ver el uno con el otro, para justificar esas prácticas que en algunas iglesias cristianas se vienen haciendo, algunos domingos o reuniones, eso de atar al diablo. Seguramente lo habréis oído más de una vez o lo habréis visto, que de pronto en la iglesia pues atan al diablo, atan el espíritu del narcotráfico, atan el espíritu de mentira, atan el espíritu de violencia, atan el espíritu, y así en un culto de pronto han atado un montón de demonios, al propio Satanás. A veces en algunas supuestas posesiones, porque hay que tener mucho cuidado con eso de las posesiones. Hay gente que ve el demonio en todas partes. Y
Y a veces no es el demonio, es la propia concupiscencia de la persona o las circunstancias de la vida, los problemas. A veces sí, no estamos negando. El espíritu del demonio está ahí operando en este mundo, sin duda. Pero en medio de esas prácticas de liberación, la persona que está ministrando todo eso, de pronto dice, y te ato, Satanás, en el nombre de Jesús te ato. Eso no está en la Biblia, en ningún sitio dice que tengamos que atar al diablo. La Biblia nos enseña que podemos echar fuera a los demonios, tenemos autoridad en el nombre de Jesús. No tenemos más autoridad que esa. En nuestro propio nombre no te puedes enfrentar a Satanás. Tú no puedes ir en el nombre de María o en el nombre del santo de no sé quién, no. En el nombre de Jesucristo. Tú lo vas a ver así en los Hechos de los Apóstoles. Los cristianos, si se encontraron con algún endemoniado, le echaron fuera el espíritu inmundo en el nombre de Jesús. Porque bajo este nombre se dobla toda rodilla, ya que fue Cristo quien venció en la cruz y expuso públicamente a todos los principados y a las potestades. Entonces, ¿qué quiere decir este texto? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Ahí dice de atar al hombre fuerte. ¿A quién se refiere con el hombre fuerte? A Satanás. Sí, eso quiere decir Satanás es el hombre fuerte, pero la pregunta es, ¿qué quiere decir atar a Satanás? Bueno, nuevamente, este versículo está en un contexto y no puedes hacer que la Biblia diga lo que no dice. Tienes que entender cada pasaje dentro del contexto en el que está, viendo lo que quiere decir ese texto. Y aquí no dice que cuando nosotros nos encontremos con endemoniados, en el nombre de Jesús atemos demonios. No, eso no es bíblico. Aquí se refiere a otra cosa, el contexto. Está hablando de que con la venida de Cristo el reino de Dios se ha manifestado. Está hablando de que ahora Jesús tiene poder porque la obra del Espíritu Santo opera en Él. Entonces Él está obrando, Él está haciendo esas cosas. ¿Y cómo puede ser que Él haga todo esto? Entonces, en ese contexto, y para no extenderme mucho en la explicación, porque tendríamos que ver textos y os tendría que mostrar en el original las palabras griegas, todo, y como ya alguna vez lo hemos explicado, solamente quiero llevarte a la enseñanza en sí misma. Mira, cuando Adán y Eva pecaron, le dieron al Satanás la potestad de operar en este mundo. Satanás no podía entrar con todo lo que hizo en el mundo si Adán y Eva no le hubiesen abierto una puerta. Cuando aquello que Dios creó y todo era bueno se lo delega al hombre, le dice sojuzgad la tierra, creced y multiplicaos. O sea, Dios le da la autoridad al hombre sobre la creación y el hombre menosprecia esa responsabilidad y ese privilegio que Dios le dio en favor de Satanás, porque cede a su tentación, cree a Satanás antes que a Dios. Entonces ahora la Biblia dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, quien controla la corriente de este mundo, quien ejerce influencia en los reinos del mundo. Ese es el hombre fuerte al que se refiere la Biblia. Y vamos a decir, por analogía, que la casa a la que ahí se refiere es el mundo. El hombre fuerte es el dueño de esta casa que es el mundo. ¿Cómo podemos saquear su casa? Es metafórico este lenguaje, recuerda, no es literal. Lo que quiere decir Jesús es cómo podemos venir a la casa de Satanás y tomar lo que él tiene ahí, que lo cogió por accidente, no era por derecho, sino que lo hizo a través del engaño, la astucia y por la debilidad del hombre y la entrada del pecado en el mundo. ¿Cómo podemos entrar en la casa de Satanás y recuperar lo que él nos ha quitado? Hay que atarle primero. ¿Pero qué quiere decir eso de atarle? En el contexto, atar a Satanás, es lo que Jesús hizo cuando murió en la cruz y resucitó a los 3 días. A eso se está refiriendo el pasaje. O sea, ahora Satanás está vencido. Cuando Cristo murió en la cruz, dice la Biblia, que Él expuso públicamente a los principados y a las potestades y los sometió bajo sus pies. Ahora Jesús vuelve a tener la autoridad. Esto es un término legal,
porque el hombre tenía la autoridad, se la delegó a Satanás. Para recuperar esa autoridad perdida, Cristo ha tenido que pagar un precio, y ahí aparece la palabra redención, una doctrina bíblica que nos explica que Jesús paga un precio para recuperar lo que se había perdido. O sea, ahora hay un acto legal, y es que Jesús ha pagado el precio para recuperar aquello que se perdió, y cuando Cristo pagó el precio, ahora todo le vuelve a pertenecer a Él. Cuando Él muere en la cruz, lo que está haciendo es limitar la obra de Satanás, atarle. Es un versículo metafórico, es un lenguaje así metafórico, pero según el contexto y comparándolo con otros pasajes paralelos a este, es la única explicación que podemos ver. Bueno, os he dejado ahí dos paréntesis porque están un poco fuera del tema que estamos ocupando, pero ya que salieron aquí en el pasaje, pues por eso los leemos. Bien, vamos a retomar el hilo, hablar de la doctrina de la santificación. Hablamos de esta doctrina en el Antiguo Testamento, hablamos de esta doctrina cómo se ve en los Evangelios y cómo Jesús lo mostró y cómo el propio Espíritu operaba en Jesús. Ahora vamos a hablar de la doctrina de la santificación en las epístolas, en el Nuevo Testamento, las enseñanzas que son para nosotros, los creyentes. Primero vamos a hablar de la santificación como un resultado de la cruz, la muerte de Cristo y de su resurrección. La santificación brota de ahí, nace ahí, en la obra redentora de Cristo. Al establecer analogías positivas y negativas entre la caída del primer hombre, Pablo lo habla ahí en Romanos, si queréis ir buscando lo leeremos en Romanos capítulo 5. Pablo habla de el primer Adán y de el postrer Adán. Está utilizando una analogía para hablar de lo que representó la caída del hombre, pero lo que representó el sacrificio de Jesús al darnos vida. Y por eso habla del primer Adán y del postrer Adán, porque recuerda que Adán, según Génesis, literalmente significa hombre. Aquí Pablo está utilizando esa idea, el primer hombre y el postrer hombre, refiriéndose a lo que ocurrió en la cruz. Entonces, allí en Romanos capítulo 5, versículo 20, en Romanos capítulo 5, versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El contexto de este versículo, si tú te fijas desde el versículo 12 en adelante, está hablando del primer Adán, del postrer Adán, y llega a este punto, versículo 20 que hemos leído, y entonces nos muestra que, sí, como ha dicho en el contexto, el pecado entró en el mundo por un hombre, y con el pecado entró la muerte. Pero el plan de Dios estaba ya comprendiendo eso. Recuerda que hemos dicho que a Dios eso no le pilló por sorpresa. Tú no verás jamás a Dios improvisar. No es que Dios está ahí pretendiendo hacer algo, sale algo que Él no pensaba y ahora tiene que improvisar. Dios no improvisa. Dios ya sabe todo lo que va a ocurrir, por lo tanto Él ya lo tiene todo en cuenta. Él sabía que el primer Adán pecaría, así que Él ya preparó la venida del postrer Adán, de Jesucristo. Entonces, ahora Pablo declara esto. La ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la ley demuestra el pecado. Si no dijese en ningún sitio no robarás, entonces no sabríamos que tomar algo que no te pertenece es robar. Cuando la ley queda establecida y queda dicha, entonces yo sé lo que es el pecado abunda. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, pensando en la provisión que Dios había hecho para la raza caída desde el principio. No fue un accidente para Dios lo que ocurrió. Él sabía que iba a ocurrir y a pesar de todo, Él permitió
Él creó de todas formas al hombre. Él permitió que Adán estuviese en el huerto con Eva y que Satanás les tentase. Él permitió todo eso, Él permitió la caída. ¿Por qué? Porque Él ya tenía la provisión. Él ya había previsto que lo que ahí se estaba rompiendo un día sería restablecido. Entonces, ahora la gracia va a sobreabundar. ¿Sabes que a Pablo lo acusaban precisamente por estas palabras? Los rabinos judíos que confrontaban a los cristianos y a Pablo, pues precisamente a Pablo le confrontaban diciendo que Pablo enseñaba que la salvación es tan fácil que cuando el hombre peca más, cuanto más peque el hombre, pues más salvo es. Y entonces utilizaban esta enseñanza de Pablo para ridiculizarle y decir, eso es muy absurdo, o sea, cuanto más peca, más salvo eres. ¿Cómo no? Eso no puede ser, es imposible. Evidentemente la hipocresía de estos hombres no estaban entendiendo lo que el apóstol Pablo quería decir. Pablo estaba enseñando que el pecado demuestra que estamos perdidos, la ley demuestra ese pecado, no podemos hacer nada contra ello, pero resulta que cuanto más pecado hay, más grande se hace la gracia de Dios. ¿Cuántos pecados puede cubrir la gracia de Dios? Hermanos que me estáis escuchando, ¿cuántos pecados habéis cometido a lo largo de vuestra vida? ¿1000? ¿1.000.000? ¿5 millones? ¿Cómo podemos saber eso, no? Algunos dirán, yo es que mi vida fue muy desordenada, yo era un delincuente, yo hice esto, yo hice aquello, yo hice... Todos hemos pecado y hemos pecado mucho, porque el hombre natural cada día peca y ni lo piensa que está pecando. ¿Cuántos pecados ha cubierto la gracia de Dios? Todos fueron cubiertos. Dios perdonó todos nuestros pecados. Por lo tanto, el pecado está ahí para demostrar que la gracia de Dios es tan grande, que puede cubrirnos totalmente, que puede limpiarnos totalmente. Entonces, quienes se someten a Dios y aprovechan su gracia, son salvos, se convierten en hijos y ya no van a volver a ser esclavos del pecado. Aquí en Romanos, este tema está tan bien desarrollado, Pablo lo está explicando en Romanos 5 que estamos leyendo, pero continúa el tema, pasa a Romanos 6 y en Romanos 6 continúa hablando y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Los fariseos se quedaban solamente con esa parte de las palabras de Pablo, sacar un texto fuera de contexto. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, pero Pablo se explica. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Que vamos a pecar mucho para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y ahí es donde vamos. ¿Qué es lo que ha dicho Pablo? Que hemos muerto al pecado. Bien, todos hemos oído eso, ¿no? Entonces, pregunta, una persona muerta, ¿qué hace? ¿Hace algo? Una persona que está muerta, seguramente has estado en algún funeral, seguramente algún ser querido tuyo falleció. Es muy posible que casi todos los que estamos aquí escuchando habremos podido contemplar el cuerpo inerte de esa persona que dejó de vivir, está muerto. Ahora yo pregunto, ¿una persona muerta qué hace? Y la respuesta es nada, no hace nada. Si hemos muerto al pecado, ¿qué quiere decir eso? Que no podemos pecar, que estamos muertos al pecado. El pecado quiere decir que ya no tiene poder para con nosotros. Entonces algún creyente dice, no, pero todavía pecamos nosotros. Sí, no, claro. Y nadie puede decir que no tiene pecado. Así lo dice Juan en su primera carta. Todos pecamos. Y allí dice, si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Cierto. Pero entiende que aquí se está transmitiendo una enseñanza. O sea, no podemos ser como esos fariseos tan cortitos que solo quieren ver lo que quieren ver.
Aquí se está transmitiendo una enseñanza de que si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, tú puedes pecar, sí, accidentalmente, pero no puedes vivir en el pecado, porque has muerto al pecado. O sea, la persona natural, el hombre natural, dice la Biblia, que peca continuamente. El apóstol Juan dice que es practicante, practica el pecado. La palabra de Dios marca esa diferencia. O sea, nosotros podemos pecar, sí. No somos perfectos. Pablo no pretendía haberlo alcanzado ya. Dejaba lo que quedaba atrás y se extendía a lo que está delante. Pero la Biblia enseña que una cosa es eso, practicar, y vivir en el pecado es otra forma de decirlo. Los que habéis muertos al pecado, ¿cómo viviréis en él? Si tú moriste al pecado, no puedes vivir en el pecado. Eso es una cosa, vivir en el pecado, y otra cosa es pecar accidentalmente. Todos pecamos, sí. Pero ya no vivimos en el pecado. ¿Por qué? Porque hemos muerto al pecado. Y una persona muerta ya no hace nada en referencia a lo que sea. Estamos muertos. El pecado para nosotros ya no tiene poder. Hemos vencido el pecado en nuestras vidas. Aquí el apóstol Pablo va explicando cómo eso ocurrió. Dice en el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ese es el proceso que hemos seguido para poder morir al pecado y ahora vivir una nueva vida para con Dios. Si tú vives para Dios, ya no vives para el pecado. Ahora tenemos la victoria. Entonces ahí el apóstol Pablo dice que fue todo a través de ese bautismo en Cristo Jesús. Fuimos bautizados en su muerte. La palabra bautizar, recuerda que significa meter dentro de. Cuando tú te bautizas en agua, eres sumergido en agua, eres metido dentro del agua. La Biblia habla de bautismo de sufrimiento, quiere decir que eres metido dentro del sufrimiento con un propósito. Entonces aquí está hablando de que nosotros fuimos bautizados juntamente con Cristo. Eso es lo que significa el bautismo en agua. El bautismo en agua está representando de una forma metafórica una realidad que ha ocurrido en nuestras vidas. La realidad es que hemos muerto al viejo hombre, a la vieja vida, y hemos nacido de nuevo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice 2 de Corintios 5:17. Ahora somos una nueva creación. Jesús se lo dice a Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo si quieres ver el reino de Dios. Y para nacer de nuevo, la Biblia enseña que hay que morir primero. Y cuando tú un día creíste en el Señor y te bautizaron, pues seguramente el pastor explicó lo que eso representaba. Cuando te sumergimos en el agua, eso representa que eres sepultado. Igual que Cristo fue sepultado en una tumba. Mueres a una vida vieja, a una vida en la que tú vivías en el pecado. Pero ahora mueres a eso. Y cuando sales del agua, porque no te dejan allí sumergido, si no te mueres de verdad, claro. Cuando te sacan del agua, ahí está la representación de lo que ocurrió. Cristo murió y con Él morimos nosotros, pero Él no quedó en la tumba, Él resucitó. Y en esa resurrección tú también has resucitado. Entonces dice en el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Morimos con Jesús, resucitamos con Jesús. Y a donde vamos es a esta obra santificadora de Dios en nosotros. Ahora el pecado ya no tiene poder en tu vida. Pecamos sí, accidentalmente, pero vamos al proceso de la santificación. Fuimos santificados con la muerte de Cristo, pero ahora tenemos que demostrar que eso ocurrió en nuestras vidas viviendo en santidad. Todos nosotros somos santos. La Biblia lo dice así. En el contexto católico romano se ha malinterpretado eso. Los santos son los que están en los altares. No, en la Biblia todos los que han creído en Cristo son santos.
Pablo le habla a los santos de esta iglesia, a los santos de aquella, y se refiere a veces a hermanos que estaban todavía en inmadurez, que andaban en pecados, en conflictos, pero se refiere a ellos como santos porque han creído en Cristo, y si has creído en Cristo, has sido santificado por la sangre de Jesús. Pero ¿entendemos la diferencia entre la obra santificadora de Cristo en la cruz y el llamado de Dios para que seamos santos? Lo que aparece en estos textos que estamos estudiando. O sea, hemos muerto con Cristo, entonces ya no vivimos para el pecado. Eso es el llamado a la santificación a efectos prácticos. O sea, yo ya no tengo que servir al pecado porque ahora soy siervo de Jesucristo. He muerto a eso. Y ahora la obra de santificación de Jesús me quiere llevar a la santificación en mi vida, a la perfección. Mientras estemos en este mundo, seguramente nadie podrá decir ya soy perfecto. Pero sí que podemos decir que cada día somos perfeccionados un poco más. Cada día la obra de Dios en nuestra vida nos eleva un peldaño más en nuestro caminar. El bautismo representó el hecho de la unión espiritual con Cristo en su muerte, una muerte al pecado. Y la resurrección nos llevó a una plenitud de vida. Entonces la vida del creyente se condiciona por esta unión fundamental de la fe con Cristo, y de esa forma hace imposible que el creyente siga viviendo en el pecado. Es posible que el creyente caiga en el pecado en un momento de descuido, pero será algo contrario a su verdadera naturaleza y condición. Por eso cuando tú pecas, inmediatamente te das cuenta. El hombre natural, el que no tiene a Cristo, peca y le da igual. Sus únicos temores, los temores de la gente que no creen en Jesús, es que nadie me vea, porque después sufre las consecuencias. Pero no es porque pecan y de pronto algo dentro de ellos dicen, ay, he ofendido a Dios, he pecado, esto no debía haberlo hecho, y ya no descansas hasta que no vienes a Dios y te sientes perdonado por Él. El creyente puede pecar por accidente, pero como va contra su naturaleza, si peca, se va a sentir triste, se va a sentir mal, se va a dar cuenta de su error y va a tratar de evitar que eso ocurra. Es triste que a veces algunos hermanos se pasan la vida luchando contra eso porque no consiguen encontrar el camino de la victoria. El Señor les dice, sois libres, ya habéis vencido, habéis muerto al pecado, pero hay elementos en su vida, a veces son cosas tóxicas que les rodean, a veces son elementos incluso externos, y por la inmadurez, porque básicamente muchos cristianos no se llenan de la palabra, no aprenden lo que la Biblia dice. Como Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y como no tienen el conocimiento de la verdad, aún siguen arrastrándose en la esclavitud cuando ya no deberían porque no les corresponde. Como dice Andrea, el nacido de nuevo no soporta una práctica de pecado continua. Juan dice en su primera carta que ya no practicamos el pecado. Dice que el que practica el pecado es hijo de su padre, el demonio. El creyente no practica. El creyente peca, sí, por accidente. Y esto va contra su propia naturaleza. Porque nuestra naturaleza es la que Dios nos dio. Somos santos. Y una cosa santa ya no tiene que contaminarse con el pecado. Si leemos un poquito más aquí en Romanos 6:6, al examinar el versículo 6, vamos a leer el 5 y el 6 para llegar hasta ahí. Romanos 6, 5 y 6. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, con Cristo, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y fíjate ahora en el versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado, ¿qué dice ahí, hermanos?, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pablo usa expresiones que podríamos llamar técnicas. Él está utilizando palabras muy doctrinales, porque está enseñando algo muy importante. Está hablando del viejo hombre.
está hablando de la carne. Está demostrando de esa forma que se manifiesta una personalidad humana, y esa personalidad humana tiene tendencias pecaminosas constantes. O sea, ese viejo hombre, es otra de estas palabras técnicas, viejo hombre, dice que ahora fue crucificado con Cristo bajo la condena de la ley, y que este viejo hombre correspondía al yo viejo. O sea, fíjate, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado, otra palabra técnica, sea descuidado a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. En Gálatas 2:20, si quieres lo podemos mirar un momentito. Yo creo que es otro de esos textos que muchos creyentes ya se saben de memoria. Yo es el segundo texto que me aprendí de memoria. El primero, ¿cuál fue? Muchos ya lo saben porque lo he repetido varias veces. El primer texto que yo aprendí de memoria fue 2 de Corintios 5:17, que os lo he dicho antes. Y el segundo versículo en mi vida cristiana que yo me aprendí de memoria fue Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es muy bueno que memoricéis las Escrituras, así las llevaréis siempre dentro de vosotros. Y si un día no tienes una Biblia a mano, pues la tendrás en tu interior. Por eso está bien que aprendamos. Yo seguí el consejo de los hermanos que me condujeron a Cristo y por eso empecé a memorizar versículos, y esos dos son los primeros que memoricé. Y esto es, me dijeron, memoriza porque eran esas cosas básicas que yo tenía que aprender, recién convertido, que ahora estoy con Cristo juntamente crucificado. Lo mismo que Pablo está diciendo en Romanos, lo dice ahora aquí en Gálatas. Con Cristo morimos. En la cruz Él murió, pero nosotros morimos con Él. Así que ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí, porque Cristo resucitó y su vida es mi vida. Lo que ahora vivo en la carne, porque seguimos en el cuerpo de carne. O sea, no nos hemos transformado en seres espirituales y vamos por ahí flotando sin pisar en el suelo. No, todavía nuestro espíritu está dentro de este cuerpo de carne. Entonces, vivimos en la carne, pero lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Todo lo que vivimos es por fe. La fe nos ha justificado, y si ha sido justificado, ha sido santificado. Y si ha sido santificado, ha sido llamado a ser santo. O sea, a demostrar la santificación en tu vida mediante tus obras. Ahora tú tienes que demostrar que todo esto pasó en tu vida con las obras que ahora vas a hacer, que como tú eres nuevo, tus obras también son nuevas. Todo esto, como termina diciendo el versículo, fue por su amor, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me vuelvo a Romanos. Estamos ahí saltando de un texto a otro porque Pablo desarrolla muy bien estas doctrinas. En Romanos lo explica, perfecto, porque es el Espíritu Santo quien le inspiró, claro, pero a veces tenemos los ejemplos de Gálatas, de otros lugares, de cómo esta doctrina se manifiesta, se lleva a cabo. Y vuelvo a Romanos 8, porque en el versículo 11 dice: y si el espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu, que mora en vosotros. Ese es el argumento. O sea, es lo que estamos diciendo. Mira, si Cristo muere en la cruz, tú mueres con Él allí. Y el Espíritu de Dios es aquel que levantó de los muertos a Jesús. Resulta que ese Espíritu mora dentro de ti. Piénsalo. O sea, Cristo murió. Y como Él dijo, a los 3 días resucitaré. Como hemos visto en Mateo 12, Jesús dijo: yo echo fuera a los demonios por el Espíritu Santo. O
O sea, el Espíritu Santo es el que obraba con poder en Jesús. Así que cuando Cristo resucitó, resucitó por la obra del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo hizo lo posible, mostró su poder para que Cristo resucitase. Y ese Espíritu Santo, escúchame bien, así un secreto, también mora dentro de ti, está en tu vida. Pablo le dice a los corintios, ¿o es que acaso ignoráis que sois templo del Espíritu Santo, el cual mora en vosotros y está en vosotros? El Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos, dice ahora Pablo aquí, mora en vosotros. El que le levantó de los muertos a Cristo Jesús, por lo tanto, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hermano, tienes el poder más grande del universo mora dentro de ti, está en ti. Si el Espíritu Santo vivificó el cuerpo inerte de Jesús, ¿crees que no podrá vivificar tu cuerpo? Esa es la obra santificadora de Dios en nuestras vidas. Romanos 6, 7 y 8 es una unidad, no se pueden separar, se tienen que estudiar en conjunto. En el capítulo 7, versículo 24, Pablo ha llegado a exclamar, «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?». Y en el capítulo 8, Pablo explica cómo se produce esa liberación. Pablo está hablando desde su perspectiva como Saulo, un hombre religioso, celoso de Dios, perseguidor de la iglesia, fariseo, hijo de fariseos, pero era eso, un religioso que no había conocido a Jesucristo y por lo tanto el Espíritu Santo no le había vivificado. Y él se encontraba impotente ante la intención de luchar contra el pecado. Decía, hay una ley en mi cuerpo que no puedo superar, es la ley del pecado que me lleva cautivo a pecar. Pero ahora él en Romanos 8 dice, ahora ninguna condenación hay para los que no están en Cristo, dice, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y empieza a hablar de la ley del Espíritu de vida. Él habló en el capítulo 8 de la ley del pecado. Y una ley no la podemos vencer a no ser que sea con una ley superior, más poderosa. Con nuestras propias fuerzas no podemos vencer la ley del pecado. Pero la ley del Espíritu es superior, es más poderosa que la ley de la carne. Por eso ahora Pablo habla de la ley del Espíritu y establece estos principios como el que hemos leído en el versículo 11. Ahora, el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos mora en nosotros, Él nos vivificará, nos dará el poder que necesitamos para seguir avanzando. En todo este texto de Romanos, ya empieza en el 5, pero lo desarrolla totalmente capítulos 6, 7 y 8 de aquí de Romanos. En el capítulo 6, versículo 13 y 14, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Te das cuenta la riqueza de estos textos que estamos viendo? Y qué bien que Pablo lo va desarrollando todo. Quizás os parece que lo estamos leyendo desordenado. Ahora leemos en 6, ahora nos vamos al 8, ahora volvemos al 7, ahora nos vamos a Gálatas, pero te das cuenta que estamos encajando todas las piezas del puzzle que representa esa enseñanza de Pablo. Aquí Pablo vuelve a insistir y utiliza otra expresión, presentar vuestros miembros al pecado. Es como invitar al pecado que tome control en tu vida. No presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Vosotros no sois instrumentos de iniquidad, habéis sido santificados. Ahora sois santos. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Habéis muerto al pecado, pero ahora estáis vivos para con Dios. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de injusticia. Antes hablábamos de los instrumentos de iniquidad. Por eso te voy saltando así de un texto a otro, porque estamos desgranando todos estos pasajes de Pablo. No presentéis a Dios vuestros miembros como instrumentos de iniquidad,
Presentaos a Dios como instrumentos de justicia. Dios te justificó, te declaró justo, o sea, sin culpa. Bueno, pues ya no sirvas al pecado. Que el pecado no se enseñoree de vosotros, dice. Cuando alguien se enseñorea es cuando ejerce dominio. Si el pecado no se enseñorea sobre ti es porque ya no tiene dominio sobre ti. Ya no estás bajo la ley. Ahora estás bajo la gracia de Dios. Por eso la lucha del espíritu contra la carne siempre va a ser muy evidente en los nacidos de nuevo. Porque el nacido de nuevo no se conforma con que el espíritu con que el pecado se enseñoree sobre él. O sea, yo me rebelo contra eso. Cuando el pecado viene a mi vida y parece que quiere mandar en mi vida, yo me rebelo contra eso. Digo, no, eso no puede ser. No, porque yo ya he muerto al pecado. Yo estoy vivo para Jesús. Cristo me dio la vida, morí con Él en la cruz y ahora vivo con Él en victoria. Y eso es la actitud que tenemos que tener. Cuando tú tomas conciencia de esto, tú sabes que eres vencedor, así que tú tienes que usar estos argumentos a tu favor. Y tienes que rebelarte contra tu propia carne. No tiene que tu carne controlar. El pecado la ley del pecado ya no controla. Ahora la ley de la justicia es mayor, es más grande. Pero la lucha es real, por eso tenemos que saber qué hacer para que la lucha se decante siempre a favor nuestro, en victoria. En Gálatas capítulo 5, nota que otra vez me salto hasta Gálatas, me voy allí otra vez, porque del versículo 17 al 26 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Todo eso son las obras de la carne, acerca de las cuales os amonesto, ya como os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que, ¿qué dice? Los que practican. Usa la misma palabra que Juan en su primera carta. Practicar. Lo que sería lo mismo lo que Pablo ha dicho, vivir en el pecado. Practicar. No. Los que practican así, los que viven así, no tienen la herencia del reino de Dios. Están muertos en sus pecados. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y mira lo que dice: y contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu no está bajo la ley de la carne. Es la nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Se están entendiendo mejor estos versículos ahora que estamos estudiando todo esto de la santificación? Si vivimos por el Espíritu, o sea, por la fe hemos sido santificados, andemos también por el Espíritu, o sea, si hemos sido santificados, vivamos en santidad. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Esas cosas de la carne quedan fuera. Sus obras, que abarcan todos esos vicios y pecados que ahí se han dicho en esta lista, pero que incluso podríamos ampliarlo a las prácticas religiosas, a la hipocresía, a la vanidad, a todo lo que forma parte de la vanagloria de este mundo y del egocentrismo humano. Todo eso está deshecho por la obra de Jesucristo en la cruz. Hemos muerto a todo eso. Así que ahora vivimos en Cristo.
Bueno, hermanos, lo tenemos que dejar aquí porque se nos ha hecho nuestra hora. Más o menos solemos estar una horita, un poco más de una hora estamos siempre estudiando la palabra de Dios y lo hacemos cada día. Pero hoy ya hemos, creo que, recibido un buen alimento espiritual, hablando de lo que significa la santificación y vivir en santidad. Y lo vamos a dejar aquí. Si el Señor quiere, bueno, pues mañana domingo nos volveremos a reunir para seguir estudiando la Biblia como hacemos cada día. Los fines de semana estamos a las 9 de la noche. Los días normales estamos a las 8. Entonces mañana, si Dios quiere, nos veremos a las 9 de la noche para seguir estudiando la palabra de Dios. Pero mañana es domingo, así que como todos los domingos también tenemos reunión por la mañana. Tenemos lo que denominamos culto dominical. Entonces, mañana a las 11 estamos en nuestro local de reuniones, aquí en Valls. Si queréis venir pues, y estáis por aquí cerca, pues ya sabéis que siempre estáis invitados, bienvenidos. Y mucho mejor cuando nos vemos cara a cara. Si no podéis venir, pues siempre queda el directo. Mañana volveremos a retransmitir también el culto en directo por Facebook y por YouTube. Si no hay fallos, el último día hubo un fallo en YouTube y no se pudo, pero si se puede, seguramente sí, si Dios quiere, claro, pues la retransmisión del culto. Estos estudios es igual, siempre es así por Facebook. Pero desde la iglesia el sonido es mejor por YouTube. Pero bueno, en cualquier caso ahí estaremos. El enlace también se comparte en Facebook por si alguien lo prefiere seguir así. Queridos hermanos, que Dios os bendiga, que Él esté con vosotros, el Señor abunde más y más en vuestras vidas para que alcancemos realmente esa victoria que Él ganó para nosotros en la cruz. Y si Dios quiere, pues mañana nos vemos. Un fuerte abrazo a todos, os amo con el amor del Señor. Me ha alegrado mucho todos los que estabais ahí escribiendo en el chat, los que están y no pueden escribir, los que ven esto en diferido. Realmente es una bendición siempre poderos ver y compartir con todos. Hasta mañana, si Dios quiere.